bienvenido a este lugar de recuerdo realmente, ¿no? Un lugar de emociones, de sensaciones de nuestro querido Paco Fernández, que tanta belleza nos regaló, que tanta belleza nos sigue regalando y que con tanto cariño nos ha tratado a todos los que estamos aquí. Yo creo que tenía muchísimos más amigos, muchísimas más amigas, pero creo que es una buena representación de todas esas personas que tanto lo hemos querido y que lo seguimos queriendo. Y uno de ellos, evidentemente, es nuestro querido decano, que quiere estar de pie, nos dice que es una falta de respeto hablar sentado. No quiero al lado de la rectora yo no se puede. Y entonces, Monty, vale. Cuando quieras. Vale, pues muchísimas gracias a todos por venir. Donde mire veo una cara a cara amorosa y bueno, pues eso no es reconfortable, eso es maravilloso, absolutamente maravilloso. Yo creo que Paco Fernández, fotógrafo, estaría hoy encantadísimo. No podría hablar de la emoción, como siempre me pasaba, pero estaría encantado, porque cada vez que hacía una exposición, él daba todo, ponía el corazón en todo lo que hacía, como lo sabéis todos, y hoy estaría pues así, entonces lo vamos a sentir de esa forma. El objetivo de esta exposición, bueno, Víctor Medina, vicerrector de extensión universitaria, me llama un día, igual que Ricardo Anguita, y me proponen hacer una exposición de Paco Fernández. La rectora no quiere acabar su mandato sin tener una exposición de Paco Fernández, y me parece correcto, pues vamos para adelante. Y bueno, y Rafa Peralgo, que ha sido de comisariado fabuloso y que hemos trabajado conjuntamente. Igual me pongo nervioso, así que no pongáis así diciendo se está poniendo nervioso, pues es muy posible. Al final no nos hemos tomado un Lexatin ni un gin tonic, pero era una de las dos opciones, una de las dos iba a ser, al final no ha dado tiempo a ninguna de las dos, pero bueno, podría haber sido. Esta exposición se ha hecho con muchísimo cariño, evidentemente, y se ha hecho con muchísimos apoyos de muchas personas. Evidentemente es una producción del vicerrector de extensión universitaria, de la Madraza. Yo tengo que valorar de una manera visceral el esfuerzo titánico que se ha hecho en muy poco tiempo para sacar esto adelante. La profesionalidad del equipo que dirige tanto Víctor como Ricardo, el equipo de montaje con Manolo Rubio a la cabeza, que es excepcional. Yo no he estado montando, ha estado Rafa porque no he podido, pero lo he seguido por fotos y vídeos, ¿no? El equipo de gráfica con Patricia Garzón, que ha sido excepcional también el trabajo que han hecho. Y bueno, montadores, etcétera. Creo que tenemos una universidad preparada preparadísima para hacer los trabajos de exposiciones impresionantes, ¿no? También tengo que agradecer la colaboración o la coproducción o coedición incluso del catálogo que hemos tenido con la Diputación de Jaén, que justo cuando supieron que íbamos a hacer esta exposición, quisieron colaborar en lo que hiciese falta, y tanto la Diputación como el Instituto de Estudios Jienense creo que se han entregado ahí tiempo y esfuerzo para que sobre todo estuviese el catálogo hoy. Han trabajado fines de semana, Semana Santa, etcétera, ¿no? Dentro del catálogo tengo que nombrar evidentemente a personas importantísimas que han colaborado y que han hecho unos textos maravillosos. Un poema de Antonio Carvajal, que no lo veo, pero seguramente estará, y que creo que es uno de los, digamos, no sé, no conocemos exposición de Paco Fernández que no tenga el acompañamiento de un poema de Antonio Carvajal, y no podía ser menos esta, ¿no? Creo que Antonio ha hecho un trabajo excepcional. También quiero recordar a Miguel Biribay, que ha hecho un texto maravilloso sobre Paco, también a Esperanza Guillén, que si la he visto y la estoy viendo ahora, que os recomiendo especialmente que lo leáis porque es una delicia. A Javier Leal, que ha hecho una biografía, lo he visto, lo tengo delante, ha hecho una biografía maravillosa también en el texto. Me estoy dejando a alguien seguro, pero no recuerdo ahora mismo. Y bueno, y otras colaboraciones
y apoyos que siempre hay. El Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes, que también ha colaborado económicamente con un poquito para una de las cosas que se han hecho aquí, la Facultad de Bellas Artes, la colaboración siempre, sea como sea, aunque sea simbólica, del Centro de Arte Contemporáneo Francisco Fernández y el Ayuntamiento de Torreblanca-Copero, que también sé que están por ahí, aunque ahora mismo veo a Juan ahora, sí, y que siempre están en donde esté Paco y donde esté el trabajo de Paco de una forma. Y me estoy dejando para el final algo muy importante, y es el apoyo, el acompañamiento y sobre todo cariño con que la familia de Paco está apoyando que esto siga para adelante, ¿no? Y que Paco siga siendo uno de los fotógrafos más importantes de la ciudad, de Granada, de Jaén, y un fotógrafo que tiene mucho que decir ahora. Bien, esa es la parte de agradecimiento, evidentemente a Víctor, a la rectora por su confianza, y a Ricardo, a Antonio Collados también, que no sé si está por aquí ahora o no. Antes de darle la palabra a Rafa, que está deseando hablar. ¿Qué hay aquí? Por lado, ya habéis visto una exposición de Paco Fernández que no os esperabais, seguramente, ¿no? O por lo menos no es la exposición al uso que Paco hubiese hecho. Lo teníamos muy claro. Él y yo, Rafa y yo, seguimos siendo amigos por alguna razón, pero hemos discutido enormemente, hemos llegado a las manos y a los tequilas en casi todo momento. Hemos discutido enormemente sobre qué íbamos a hacer aquí, ¿no? Era muy difícil hacer una exposición de Paco Fernández. Y estoy viendo a Alfredo ahora mismo. Perdonadme. Entonces, pensamos que como universidad teníamos que empezar a proponer un Paco Fernández, una fotografía de Paco Fernández hacia el futuro. Una fotografía que no fuese esa exposición en la que todos venimos a ver al Paco de siempre, a nuestros propios retratos otra vez, porque él nos quería tanto a todos que nos hacía retratos y nos ponía en sus exposiciones hasta la saciedad, ¿no? Y dijimos, no, vamos a hacer un estudio de Paco, vamos a hacer una panorámica de Paco que sea el inicio del nuevo Paco Fernández, del Paco Fernández que tiene que estar a partir de ahora en el futuro del arte de la ciudad, del arte de Granada, del arte de Jaén y donde podamos llevar esta exposición. Y reivindicarlo como un fotógrafo importante, como un fotógrafo que ha dado mucho y que ha hecho mucho, no solamente por la ciudad, no solamente por su universidad, no solamente por su pueblo o por su provincia natal de Jaén, sino que ha hecho mucho por el arte fotográfico y el arte contemporáneo en Granada. Y entonces, bueno, tuvimos la suerte de trabajar con la familia, con el material de Paco y hacer esas grandes pinceladas, llevarlas a un tamaño grande como para que la persona que entrara aquí, que no conociese a Paco Fernández, entendiese que era un hombre con una visión visual muy moderna, muy arriesgada, con mucha potencia visual y que además tenía una tremenda relación con la arquitectura de Granada, la arquitectura de Jaén, los jardines de Granada, las expediciones, como estáis viendo, etc. Lo va a decir Rafa también, pero lo voy a decir yo también. Paco siempre, si se presentaba, decía yo soy un cateto de Jaén. Era lo primero que decía y a partir de ahí ya decía otras cosas. Pues también está, pues es eso, ¿no? Su cortijo, su oasis, con sus perros, con sus parras, sus pequeñas cosas, porque para él creo que podía perfectamente defender una fotografía de la Alhambra, maravillosa y magnífica, con una fotografía de su cortijo al lado sin ningún tipo de problema. Porque también era así en la vida. Podía estar perfectamente con la reina de Inglaterra, como se dice por ahí, y con otra persona que a lo mejor podía ser no sé, del staff del palacio en ese momento. Bueno, pues me estoy enrollando. No te voy a dejar nada que decir. No, sí, habla. Yo pensé que iba a decir pocas cosas, pero por lo visto estoy hablando demasiado. La primera sala habréis visto que hay unas fotografías muy novedosas.
fotografías que no habremos visto ninguno de nosotros hasta ahora. Son fotos de los años 70, fotos de cuando Paco está en Estados Unidos y tiene tiempo libre o le apetece irse a un sitio, a una ciudad cerca, o hay una fiesta de San Antonio, por ejemplo, de Boston, en Little Italy, o cosas así, ¿no? O se va a Nueva York y demás, ¿no? De las primeras cosas que yo recuerdo de Paco Fernández era de las clases de Paco Fernández, yo fui alumno de él, decía, para el reportaje de calle, tú te pones en un sitio, te quedas clavado y tú deja que las cosas pasen. Tú te quedas ahí, tú no busques nada. Verás tú cómo la vida empieza a darte cosas. Y yo, bueno, hacíamos ese ejercicio y demás. Y en estas fotografías, por ejemplo, las de Nueva York, podéis encontrar eso. Podéis ver cómo él está en un sitio y está la gente pasando y él bla, 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 bla. Son fotos maravillosas de un Paco Fernández desconocido, un Paco Fernández que nos recuerda a los grandes fotógrafos de la street photography de los años 70, bueno, del New Documents, si alguien sabe un poco de fotografía, ¿no? La exposición New Documents que se inaugura a finales de los 60, fue un hito en Estados Unidos y a partir de ahí muchos fotógrafos se vuelven locos, ¿no? Porque de pronto hay una nueva forma de mirar. Y Paco, encontramos, que lo hemos descubierto en la búsqueda de su trabajo, Paco Fernández no es ese fotógrafo de estas fotos, ¿no? Es otro fotógrafo en ese momento que se debate entre la frescura del street photography y el clasicismo o la regularidad o la perfección estructural de estas fotos tan perfectamente marcadas, compuestas y demás. En el catálogo veréis, hay un texto comisarial que nos hemos currado mucho, hemos dedicado toda nuestra Semana Santa y algunos días más a ello. Y os recomiendo que le leáis porque, bueno, Rafa es un escritor maravilloso y yo he jugado también un poco con él bueno, lo hemos hecho un poco entre los dos y os aconsejo que leáis ese texto porque es fascinante conocer a ese Paco de ese momento, ¿no? Yo no voy a decir mucho más. Sí que hay fotografías que hemos encontrado, originales, y eso me parecía que era muy importante. Todos tenemos fotos de Paco, pero yo quería que en esta exposición hubiese originales de Paco Fernández, pequeña, algunas pruebas, algunas fotos, Marite, algunas fotos que están ahí y que son, algunas, insisto, son pruebas y están un poco amarillentas y demás, pero era fundamental que estuviesen ahí. Y las otras, pues las hemos sacado nosotros pensando un poco cómo Paco funcionaba dentro de un laboratorio, ¿no? Bueno, ya está, me callo. No, de verdad. Bueno, gracias a todos. Por no reiterar mucho los agradecimientos y demás, y por resumir brevemente, la exposición, una de las pretensiones que sí teníamos era mostrar Francisco Fernández fotógrafo, no Paco Fernández, nuestro amigo, ese que nos retrata y tal, era Francisco Fernández fotógrafo. Todo el texto referenciado que aparece ahí, ese texto extenso que hemos hecho, habla única y exclusivamente de fotografía, de qué criterios tiene, de cómo trabaja, de cómo funciona. Y en él se puede descubrir, pues desde esos comienzos mucho más fogosos de Francisco Fernández que vemos en la sala 70, que tienes a un Francisco Fernández cazador, como suele decirse, ¿no? Un cazador, a atrapar distintas imágenes de lo que va ocurriendo allí, ¿no? Y como cuando vuelve a España en los años 80 parece que ya la cosa se relaja más, ¿eh? Y Francisco Fernández coge su asentamiento y empieza a trabajar como recolector. Ya no caza, ya recolecta. Y ya empieza a estudiar los sitios, empieza a ordenar, empieza a equilibrar y tiene su manera de mirar, o sea, tan particular que cualquiera reconoce una fotografía de Francisco Fernández cuando la ve, ¿no? Y más por el contexto en el que te puedan mover, ¿no? Luego, es interesante ver esa evolución que tiene el propio fotógrafo de pasar de cazador a recolector. Pero luego todavía es más interesante si analizamos que, por ejemplo, los retratos vuelven a ser esto mismo que él ejecuta en estas imágenes, esas imágenes pausadas, equilibradas. De hecho, todos, que somos probablemente la mayoría, los que hemos posado para Francisco Fernández, tú no posas, tú haces lo que él te diga. Y entonces te coge y te quita y te pone, no levanta así, a no sé cuánto, mira para acá. Al final, él tiene su fotografía en la cabeza
Él sabe lo que quiere recoger, él sabe lo que quiere recolectar y te manipula hábilmente para que sea aquello que él está buscando, evidentemente. Algo que sí creo, y que Monti ha hecho mucho hincapié en ello, es que este es el Francisco Fernández en cierta medida para la posteridad. ¿Por qué? Porque algo que sorprendió mucho a su hermano Antonio, que estuvo aquí el otro día ayudándome a pagar los cuadros, era que dice, ay, lo veo muy diferente a lo que yo he visto de él hasta ahora. Digo, claro, es que él hacía, sus últimas exposiciones todas han sido de retratos, todas, de retratos de amigos, ¿vale? Y el problema que había era que no se debe ofender ninguno con respecto al otro, con lo cual, todos los marcos iguales, todos el mismo tamaño, todos en la misma línea, vayamos a que alguien se sienta un poco más perjudicado, ¿no? Pues en esa medida, nosotros lo que hemos pretendido ahora es hablar única y exclusivamente de fotografía, independientemente de qué sea o quién sea quien está delante. Este trabajo, aunque parezca mentira, y eso Antonio lo sabe bien porque ha sido el que ha estado buscando en la casa, no sabéis la de cajones con cientos y cientos de cajas de fotografías, de negativos, de diapositivas, vamos, una cosa enfermiza. Ese hombre era un enfermo, lo digo de verdad, estaba enfermo. Y uno y otro carrete, reiterando y buscando siempre esa perfección formal que él tenía, ¿vale? O esa perfección formal a la que él aspiraba, ¿de acuerdo? No quiero extenderme. Agradezco de verdad a todos y a todas las instituciones que han hecho posible esta exposición. El Festival de Música y Danza, hay las fotografías ahí, muy bonitas. Es importante que fue el pionero en cierta medida o en gran medida de ese curso que se hizo del Festival de Música y Danza y que aún hoy en día sigue vigente, con exposiciones anuales que suelen hacer en la rural y demás, y es un hito muy importante. Ojo, hemos podido coger de cada uno de los temas que aparece aquí referidos, podría hacer una exposición completa. Hemos tenido que aunar mucho, equilibrar y resumir al mínimo, a la mínima expresión, cada uno de esos conceptos visuales que él tenía. Y sobre todo no dejarnos atrás ninguno de esos escenarios que a él tanto le gustaban y que él tanto utilizaba en sus imágenes. Bueno, ya está, únicamente eso. Muchas gracias, Rafa, y la verdad, lo habéis dicho todo, pero es que está recogido en la portada. Francisco Fernández, fotógrafo. Seguro que a cada uno se nos ocurriría poner un título, ¿no? En esas experiencias que tenemos con él, el fotógrafo de la sensibilidad, el fotógrafo de la amistad, el fotógrafo del encuentro, el fotógrafo de las sensaciones, pero realmente aquí está todo dicho. Y es cierto que es una exposición que sorprende, y eso es mejor todavía, porque nos demuestra, primero, que nuestra capacidad de sorpresa no acaba, con lo cual creo que eso es magnífico y eso nos permite estar vivos. En segundo, porque estamos ante un referente de nuestra universidad, un referente, es cierto, del mundo cultural, pero muy específicamente de la Universidad de Granada, donde a tantos maestros ha formado y a tantos estudiantes ha enseñado el mundo de la luz, de la magia, no de esos retratos, de esas fotos que le hacía, y nos sigue sorprendiendo. Y entonces yo creo que, como muy bien habéis dicho, está el futuro aquí. Está el futuro porque Paco es de un modernismo total. Podemos retrotraernos al pasado y ya era modernista, estamos en el presente y lo es, y en el futuro seguro que cuando haya nuevas exposiciones, porque estoy convencida que seguirán siendo ese gran maestro referente para todos, continuará sorprendiendo. Los que hemos tenido la suerte, tú lo has dicho muy bien, de poder estar con él y echar una tarde, yo recuerdo una tarde maravillosa con María José, con Pilar Carrasco y conmigo, allí en el Palacio de Carlos V, que salíamos las tres pensando, somos artistas. Aquí somos artistas, mira cómo nos coloca, mira cómo nos pone. Os acordáis aquella tarde tan luminosa. O la primera tarde que pude estar con él, con Asu y con Lulierte, en un sitio que le encantaba, y me ha gustado mucho esa referencia a la arquitectura y a Paco, ¿no? Que era en el Carmen de los Rodríguez Acosta, que él decía que era el lugar con mejor luz de toda Granada, ya que era el mejor. Y bueno, todos hemos podido disfrutar de esos momentos, todos seguimos disfrutando. Es cierto que no queríamos irnos sin tener una exposición homenaje. Estuvo pensando en el Hospital Real cuando él cumplió un año ya
de relación con la universidad, pero fue más complicado, pero evidentemente es este lugar, en La Madraza, esa universidad antigua que tanta gente formó, ese lugar de encuentro, de crítica, también de lugar donde se representó el cambio en una ciudad cuando llegó la toma y todo esto, es un lugar que para nosotros y para toda la ciudad tiene un sentido especial. Como es especial el sentido que vosotros habéis puesto en esta exposición que estamos todos deseando de disfrutar. Muchísimas gracias y un recuerdo siempre entrañable, pero sobre todo un recuerdo permanente para una que podríamos decir que su mensaje no habita en el olvido. Él está siempre presente entre nosotros. Muchísimas gracias y vamos a disfrutar.